Las mujeres técnicas de sonido, productoras musicales, ingenieras de sonido, no están. Las cifras más optimistas es que somos un 5%. El 70% de mujeres en la universidad, 30% cuando se pasa al mundo profesional, un 30% de hombres que dirigen la industria o las administraciones públicas, un 70% de mujeres que trabajan en las industrias culturales. Lo de Kitchen también me ha parecido súper interesante porque es un programa que se promueve desde la Comisión Europea. El primer objetivo de visibilizar a la mujer claramente pues, se ha cumplido. En los 8 años que llevamos de grupo hemos tenido técnicos mujeres contadas con esta mano. Por suerte creo que estoy viendo, es verdad, estos últimos años no estamos, pero creo que poco a poco empezamos a estar. Los sectores profesionales y la sociedad siguen tendiendo a la invisibilidad de los talentos de las mujeres. Las cuotas son efectivas. Hay muchos países que las han aplicado con éxito hasta el punto que no sean necesarias. Yo, si tengo dos bandas que me gustan y unas de mujeres y otras de hombres, siempre voy a hacer una acción positiva y voy a programar a las mujeres. Bilbao, como ciudad de valores, promueve el valor de la participación, promueve el valor de la igualdad. Yo creo y además quiero que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, toméis partido, seáis protagonistas.